Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestra enseñanza de ciudades de refugio, ¿verdad? Seguimos este día con las enseñanzas de la doctrina básica. Amén, yo espero que ustedes puedan estar muy bien. Nosotros aquí en Texas hemos tenido estos días muy calurosos, con unas olas de calor muy fuerte. Así que esperando también que todos los hermanos puedan estar con bien, ¿verdad? Y también de nuestros hermanos de ahí en Centroamérica, más que todo en El Salvador, con la lluvia. Espero que estén todos muy bien. Entonces, como les decía hace un momento, vamos a continuar con las enseñanzas de ciudades de refugio. Y también saludar a todos los hermanos que nos ven en otras ciudades, en otros países. Un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga grandemente. Hermanos que nos ven en México, hermanos que nos ven en otros países de Centroamérica, así que reciban un fuerte abrazo y una bendición muy grande. Hoy es la continuación de ciudades de refugio, ¿verdad? Veíamos el miércoles pasado, que en qué consistía una ciudad de refugio, y era que cuando alguien mataba sin intención, ¿verdad? Que eso era lo fundamental. Que si alguien mataba sin intención, tenía la oportunidad de poder huir hacia una ciudad. Y veíamos que había 6 ciudades y muchas de ellas estaban en lo alto, y explicaba de qué era la razón para que aquel que involuntariamente mataba a alguien pudiera huir, y estaban en una forma de cualquiera, se podía ver desde cualquier lugar. Entonces, y ahí no podía, el que entraba allí, el vengador de la sangre no podía entrar ni tocarlo. Entonces, pero no era solo así, ¿verdad? No era que alguien decía, bueno, maté a alguien y me voy a meter allí a la ciudad. No, habían los ancianos tenían o la congregación tenían que hacer un veredicto. El que era homicida tenía que exponer cuál fue la razón por qué sucedió eso, y entonces se daba un veredicto. Si era favorable para esta persona, entonces entraba, y él tenía que quedarse allí hasta la muerte del sumo sacerdote que estaba, y de ahí podía regresar a su casa, ¿verdad? Entonces veíamos que estas ciudades eran accesibles, y lo veíamos como la figura, ¿verdad?, de Cristo. Ha sido accesible para nuestra vida, porque una mirada de fe al Salvador nos ha salvado. Estamos en el tiempo de gracia y de misericordia. No fueron ciudades elegidas al azar, sino que fueron ciudades ordenadas y escogidas antes de que Israel llegara a Canaán. Y veíamos eso, ¿verdad?, que el Señor Jesús, él ya había, él ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Había un plan salvador destinado desde antes de la fundación del mundo. Y veíamos en Gálatas 4:4 lo que dice, ¿verdad? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces el Señor no hace las cosas al azar. El Señor tiene un plan ordenado para todos nosotros. Amén. Entonces, ¿qué más? Que las ciudades de refugio ofrecían un seguro, ¿verdad? Porque nadie podía entrar, nadie podía hacer algo, sino que la persona estaba bien protegida. Entonces, y el último punto, que solo estoy dando un pequeño resumen, era que ¿por qué nuestra salvación no se pierde? Bueno, no se pierde nuestra salvación porque es una obra absoluta de Dios. No depende del hombre para mantenerla. Y leíamos en Romanos 8 del 31 al 39, 5 puntos, que había protección divina, provisión divina, justificación divina, intercesión divina y amor divino. Y que el saber que Cristo nos ama es nuestra mayor seguridad. Ok, entonces continuando, el punto que nos quedamos y que vamos a ver ahorita es el punto C. Entonces, con respecto a la de la salvación, Dios se la da solo a los elegidos, y los elegidos
jamás se van a perder. Acompáñeme a Juan 17:12. Amén. Juan 17:12. Juan 17:12, ¿verdad? Qué importante es que tenga su cuaderno y su Biblia para poder comenzar la enseñanza. Amén. Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Oramos, Padre, te damos gracias esta hora. Gracias porque nos permite, Señor, una vez más, un miércoles más, tomar ese tiempo para aprender de tu palabra. Señor, que seas tú quien hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vuelvo a leer otra vez Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahí está hablando un poco también de Judas, que dice la palabra que ya venía perdido. Bueno, entonces también acompáñeme a Mateo 18:14. Mateo 18:14. Como le decía, hay mucho, miren hermanos, hay mucho que aprender. Es lo precioso de la palabra, ¿verdad? Hay mucho que aprender. Hay temas que para poder entender, yo hacía un comentario el miércoles pasado con respecto a quién es reino y quién es iglesia. Entonces vamos a llegar a un momento, para llegar a ese tema hay que ir poniendo la base, ¿verdad? Para poder ir entendiendo muchas cosas. Dije en Mateo 18:14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Repito, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, Cristo dijo al respecto, así no es la voluntad, que se pierda. ¿A quién? Los elegidos. Entonces, ¿por qué no perdemos nuestra salvación? Bueno, porque nuestra salvación, hermanos, es eterna. Amén. No es solo para unos días, no es para unos instantes, sino que nuestra salvación es eterna. Fíjese que esa es la paz que deberíamos de tener en saber que no es una salvación por un momento. No vamos a tener que volver a hacer nada, hermanos. Eso es lo maravilloso. No vamos a tener que hacer nada, porque lo que se tenía que hacer para obtener salvación se hizo aquí. ¿Y qué fue? Creer que Él murió y resucitó por nosotros y nos ha dado salvación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, primero, dentro de este punto D, que es eterna, Dios no otorga una salvación temporal. Amén, porque en Hebreos 9:12, y no por sangre. Amén. Entonces no es por algo humano. Acompáñeme, leámoslo. Hebreos 9:12, para que quede más claro. Dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, si la salvación se pierde, entonces Cristo obtuvo una temporal salvación, y esto es imposible. Entonces nuestra salvación, hermanos, ¿cómo es? Eterna. Mire qué bendición, que Cristo es nuestra ciudad de refugio, ¿verdad? Entonces también Hebreos 5:9, ahí estamos en el mismo libro, vamos a Hebreos 5:9, dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿quién? Cristo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna
salvación para todos los que le obedecen. Oiga, mire, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, repito otra vez, no es una salvación temporal. La que usted tiene y la que yo tengo es una salvación eterna. Dice, y habiendo sido perfeccionado. Ahora, ¿quiénes le obedecen? Le obedecen solo los elegidos. Esto significa que solo los elegidos tienen eterna salvación. Amén. Entonces, es muy importante ir comprendiendo y conociendo. Ahora, qué bendición, ¿verdad? Que nosotros somos parte de la iglesia. Somos parte de los elegidos. Somos parte, ¿verdad? Y lo digo con fe, de aquellos que el Señor antes conoció, a estos justificó y nos va a glorificar un día. Amén. Quinto punto, dentro de este literal vamos en el tercer punto, ¿verdad? Los salvos que han pecado siempre tornan arrepentido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, hermanos, que nunca vamos a volver a pecar. No está diciendo eso, sino que los que caen en pecado no significa que pierden la salvación. ¿Qué se pierde entonces cuando pecamos? Bueno, se pierde el gozo y la comunión con Dios, porque perdemos esa comunicación, nos da pena, nos sentimos mal. Entonces, a mucha gente le han dicho que cuando ellos pecaron, perdieron la salvación. Y la salvación, aquellos que hemos sido elegidos, aquellos por los cuales el Señor murió, la salvación no se va a perder. Entonces, ¿qué perdemos? Perdemos el gozo y la comunión. Entonces, por eso es necesario acercarnos otra vez a Él. Porque Él ya se acercó primero por nosotros, ahora nos toca acercarnos nosotros a Él. Es como un ejemplo, siempre lo digo, es el Salmo 51, ¿verdad? Una forma en la cual David, después de haber pecado, se acercó al Señor. El que es oveja siempre será oveja y el que es hijo siempre será hijo. Y la palabra es muy clara. La semana pasada lo dije, no lo dije, no, perdón. La semana pasada enseñaba sobre la puerta estrecha. Amén. Allí veíamos la diferencia de los que estaban fuera de la puerta y los que estaban dentro de la puerta. Entonces, muchos hacen logros por llegar a la puerta, pero no entran. Y el logro que usted y yo debemos de hacer es pasar la puerta. Ahora, si usted no ha escuchado, ahí está la enseñanza tanto en Facebook como en YouTube. Yo le invito, ¿verdad? A que escuche la enseñanza de la puerta estrecha. Amén. Entonces, el que es oveja siempre será oveja y el que es hijo siempre será hijo. Entonces, espiritualmente se nace una sola vez y jamás nos podrán quitar el sello de ser hijos, ni dejaremos de serlo aun cuando pequemos. Entonces, aun cuando pequemos debemos de arrepentirnos, de pedirle perdón al Señor. Es una lucha con nuestra alma, ¿verdad? Esto no quiere decir de ningún modo que tenemos la libertad o la puerta abierta para pecar. No es que tenemos un libertinaje, sino que Cristo es nuestro perfecto y seguro refugio. Y hay un ejemplo en la Biblia, en Corintios, en Primera de Corintios, en donde hay un tema que los de Coré le dicen al apóstol Pablo. Apóstol Pablo, en la iglesia de Corinto hay un problema. Y es que un hombre se ha tomado por mujer a la esposa de su papá, que no era, no era su mamá, sino que había tomado, y eso pues venía a ser una madrastra y había un incesto. Entonces viene el apóstol Pablo y les dice a los de Corinto: ustedes no deberían de hacer eso. ¿Por qué? Ni mencionarlo, porque ni entre los gentiles sucede esa cosa. Y fíjese que este era un creyente, era parte, y dice Pablo: yo en espíritu
aunque ausente en carne, pero presente en espíritu, voy a emitir un juicio. El tal, entréguenlo a Satanás para la destrucción del cuerpo, pero para la salvación de su alma. Mire qué importante. Es decir, va a sufrir las consecuencias y que muera, pero que su alma se salve, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan mal le habría ido a este hombre que ya en la segunda epístola a los Corintios, Pablo se da cuenta de que este hombre había tenido un arrepentimiento? Fíjese, mire qué misericordia, ¿verdad? El trato que Dios permitió que le pasara a este hombre fue para que llegara a un arrepentimiento. Y después viene el apóstol Pablo y dice, bueno, yo ya lo perdoné, perdónenlo ustedes y restáurenlo. Entonces, si nosotros deliberadamente pecamos, vamos a tener consecuencias. Vamos a tener consecuencias. Nadie puede quitar eso. Entonces no es un libertinaje para pecar. Ahora vamos a ir al cuarto punto, de centrales de ciudades de refugio. Los nombres de estas ciudades señalan su suficiencia y su perfección. Vamos a ver ahora los nombres de estas ciudades. Quiero que por favor, hermano, me acompañen a Josué 20, que es de las citas que leímos el miércoles pasado. Entonces, Juan 20, versículo 7. Y aquí vamos a ir viendo los nombres de las ciudades. Mire qué importante. Como decía hace un momento y lo decía el miércoles pasado, el Señor no hace nada de última hora, no hace nada al azar. Él tiene todo establecido. Las ciudades de refugio fueron establecidas antes que Israel llegara. Y los nombres también tienen que ver algo. Dice versículos 7 y 8. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte Neftalí, Siquén en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto de la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Y dice el 9, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel. Oiga, para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos. Fíjese que hasta para los extranjeros, ¿verdad? Para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador hasta que compareciese delante de la congregación. Quiere decir que aquel que tal vez había sido a propósito era sacado y entonces quedaba a expensas del vengador de la sangre. Ahora, Cedes o en algunas versiones usted lo va a encontrar como Cades. La primera ciudad que vemos aquí, que es muy importante ver los nombres de estas ciudades. ¿Por qué? Porque señalan la suficiencia y la perfección para dicho propósito, que era una ciudad de refugio. Entonces veíamos que está Cedes, y como le digo, hay otras versiones que hablan de Cades. Entonces, o en otras partes de la Biblia puede ser que oigamos Cades, pero aquí estamos con Josué, es Cedes. Entonces, esto significa santuario, justicia. Mire lo que significaba el nombre de Cedes, santuario o justicia. Cristo es nuestra justicia. Amén. Mire qué bendición, ¿verdad? Entonces cambiamos nuestros trapos de inmundicia por mantos de justicia. La justicia de Dios es aquella que es demandada por su misma naturaleza justa. Él nos da, mire cómo son las cosas. Hablando de la justicia de Dios. Él nos da salvación, pero eso no significa que yo metí a mi cuerpo por tantos años de pecado, no va a tener consecuencias. Pues yo siempre lo he dicho, aquel que ha bebido toda la vida, pues no espere que porque aceptó al Señor, Dios le va a dar un hígado o riñones nuevos.
¿Que el Señor tiene la potestad de hacerlo? Claro que sí, pero algunas cosas, en algunas personas, han sufrido porque metieron su cuerpo a un desenfreno, ¿verdad? Entonces, no había nada en nosotros que Él pudiera desear, fíjese. Pero Él en persona fue hecho nuestra justicia. ¿Por qué? Al que no conoció pecado, llevó nuestro pecado. Acompáñeme a 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Amén. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, la primera ciudad era sedes, justicia. Lo primero que el Señor fue que Él se hizo pecado por nosotros. Y entonces Él al tomar nuestro lugar, ya no había condenación. Y Dios es un Dios justo. Entonces viene el Hijo y dice, Padre, yo voy a tomar el puesto de Él. Yo voy a llevar sus pecados. Entonces Él ya no tiene condenación. Yo voy a cargar con esa condenación. Yo voy a cargar con ese pecado. Entonces, el Señor es nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia. La siguiente ciudad que se ve ahí es Siquem. Esto significa hombro. Representa la fuerza y la capacidad de llevar cargas. Entonces, el sumo sacerdote llevaba los nombres de las 12 tribus de Israel, 6 en cada hombro, al entrar al tabernáculo del testimonio. Y el buen pastor llevó a la oveja perdida sobre sus hombros al hallarla. ¿Quién llevó nuestras cargas? El Señor dice, venid a mí todos aquellos que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo. Amén. Cristo es el fuerte y perfecto cargador de nuestros problemas. He hecho toda mi ansiedad, he hecho todas mis cargas sobre Él, porque Él cuida de mí, cuida de nosotros. También es el brazo que sostiene al universo, sostendrá al débil creyente redimido por su gracia. El Señor se vuelve ese hombro que necesitamos, ¿verdad? Nosotros éramos la oveja perdida y de seguro esa oveja estaba cansada, con hambre, débil, porque se había perdido. Aparte del temor, que el temor a cuántos nos inutiliza, ¿verdad? Y entonces cuando venía de regreso, el Señor se puso a la oveja sobre sus hombros. ¿Para qué? Para que no camináramos. ¡Qué misericordia! La tercera ciudad es Hebrón. Y esto, Hebrón significa comunión. ¿Amén? Comunión. Es lo que significa Hebrón. Es lo que leíamos hace un momento en Josué 27. Ahora, comunión. ¿Qué es lo que habíamos perdido? Comunión porque estábamos alejados de Él, ¿verdad? Es el tipo de la comunión restaurada por Cristo, después de que fue rota en el Edén. Entonces, imagínense que para ellos, para Adán y a Eva en el Edén, no era normal, perdón, voy a recapitular. Era normal escuchar la voz de Dios que se paseaba. Sí, era normal. Pero después que ellos pecaron, les dio temor. Les dio temor, oyeron su voz y tuve miedo, dice. Oí tu voz y tuve miedo. ¿Y cómo era posible que antes del pecado nunca tuvieron temor? Ellos no habían experimentado qué era tener temor o qué era tener miedo. No, fíjese cómo son las cosas. Ellos no habían experimentado eso. ¿Cuándo experimentaron? Cuando murieron espiritualmente. Porque en ese momento empezó también en lo físico, el cuerpo físico, a morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, esa comunión que se perdió fue restaurada, ¿verdad?
en el sacrificio de Cristo, en la salvación que se nos ha dado. Entonces, Adán y Eva nunca habían tenido esa sensación de temor. Ahora, qué horrible. Bueno, usted y yo tenemos una naturaleza caída, ¿verdad? Con esa hemos crecido y desde pequeños tal vez algo que nos asustaba o algo y nos tenía una, bueno, etcétera. Ahora, pero qué horrible habrá sido para Adán y Eva empezar a experimentar dolores, cansancio, fatiga, envejecimiento y ahora en este caso el miedo, ¿verdad? Entonces Cristo sufrió el desamparo para que tuviéramos un amigo fiel. Amén. Acompáñeme a Primera de Juan 1:3. Primera epístola de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Repito, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Amén. Y añade, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ahora en Hebrón, con Cristo, ¿verdad? No estoy hablando del lugar físico, sino que ahora hay una comunión, porque es algo que ha sido restaurada. Ahora podemos hablar con el Señor. Antes no podíamos hablar con Él. Antes de aceptarlo, no había comunión. Antes de aceptarlo, no podíamos entrar a su presencia. Hoy sí. Hoy nos escucha. Hoy somos hijos. Antes no éramos hijos y hoy sí somos hijos. Entonces, es una bendición muy grande. Entonces, estas primeras tres estaban de un lado, así como lo dice en Josué 20. Deme un momento que en lo que lo encuentro otra vez. Josué 20. Dice, y dice en el 8, perdón, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, es decir, de un lado estaban estas tres, y al otro lado del río, o lado del Jordán, al oriente de Jericó, ahí vemos ahora Becer, Ramot y Golán. Entonces estaban tres a un lado y tres a el otro, porque imagínense que había que pasar el río para llegar a una. Mire la facilidad que el Señor pone para que nosotros nos podamos acercar a Él. No tenemos ninguna excusa. Ahora, en el versículo 8, la primera que se menciona es Becer, que es fortaleza. Es un tipo de Cristo, ¿verdad? Nuestra fortaleza, en quienes somos salvos y estamos seguros. Ahora, Satanás tiene poder, indudablemente. Eso que no se nos olvide, Satanás tiene poder, pero ya no tiene potestad sobre nuestras vidas. Satanás tiene poder, pero Cristo es omnipotente. Amén. Él es nuestra fortaleza. Isaías 40, del 29 al 31, ¿verdad? Él habla de que a los que están cansados, ¿verdad? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Leámoslo. Isaías 40. Tenemos tiempo. Isaías 40. 29, del 29 al 31. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice, al que no tiene ningunas, es decir, en ninguno, ni en los brazos, ni en las piernas, ni en la espalda. No tiene aún fuerzas en su mente, aún fuerzas en su alma. Porque cuántas veces nosotros podemos estar cansados físicamente, pero no cansados en el alma o nuestra mente. Y decimos, bueno, voy a recuperar. ¿Cuántas veces nosotros estamos bien físicamente, pero cansados, ¿verdad? Cansados en nuestra alma, ya no querer intentarlo. Pero aquí está hablando de un cansancio completo.
Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, qué bendiciones que ahora el Señor es nuestra fortaleza. A Él, dice la palabra, a Él correrá el justo y levantado será. Él, su nombre es fortaleza para nuestras vidas. Porque cuántas veces nosotros hemos estado cansados y decimos, bueno, en el nombre del Señor, y solo decir el nombre de Jesús y mencionar su nombre, viene muchas veces ese ánimo, esa fuerza sobre nuestras vidas. Entonces, Él es nuestra fortaleza. ¿Y qué es una fortaleza? Es un lugar para que estemos salvos y seguros. Estas ciudades de refugio, aunque eran abiertas, porque la palabra dice, ¿verdad?, que eran abiertas, pero la gente, los vengadores de la sangre sabían que no podían entrar. Y había que seguir un protocolo. Y el protocolo es que aquel que había matado entraba, se presentaba ante el sumo sacerdote, había un juicio con la congregación, y si era absuelto, porque sí había sido sin intención, entonces podía permanecer ahí todo el tiempo mientras el sumo sacerdote estuviera vivo. Ahora, recuerde lo que veíamos el miércoles pasado. Nuestro sumo sacerdote es eterno. Por eso nuestra salvación es eterna. Un día vamos a dejar este cuerpo, un día vamos a dejar esta tierra, pero nuestra salvación, nuestra alma va a vivir eternamente. Ahora, la siguiente ciudad, al otro lado del Jordán, como lo leímos ahí en Josué 28, es Ramot. Y esto es ensalzamiento. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, recuerde que Cristo se hizo un poco menor que los ángeles, para que fuese ensalzado y nos llevara consigo más alto que los ángeles. También que nuestro mediador ahora está sentado a la diestra del Padre. Ahí vamos a leer dos citas para complementar esto de ensalzamiento. Acompáñeme a Hebreos 2. Primero, las dos citas son en Hebreos, pero la primera está en Hebreos 2. Del 7 al 10. Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Y también ahí Hebreos 1, del 1 al 3. Ahí mismo en Hebreos, pero ahora capítulo 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, hizo el universo. Amén. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Mire, entonces, el Señor
para poder rescatarlo a usted y a mí, se hizo menor. Amén. Que los ángeles. Amén. Entonces dice, Cristo se hizo un poco menor que los ángeles. Pero después, cuando ya todo se le da, más alto que los ángeles. Y nuestro mediador ahora está sentado a la diestra de Dios. Y la última ciudad es Golán. Que Golán significa gozo. Golán significa gozo. Y eso está en Josué, en lo que leemos, Josué 28. Ahora, ¿quién es nuestro gozo? Cristo. Es nuestro único gozo. Porque no hay gozo como el del Señor. No hay felicidad como el Señor. Es un gozo que nos ayuda a superar las dificultades, los problemas, las tribulaciones. Salmo 16:11. Veámoslo rápidamente. Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Antes del Señor nosotros no teníamos gozo. Vino el Señor a nuestras vidas, nos rescató y ahora tenemos gozo en nuestros corazones. Entonces, y también Hechos 20:24 para terminar con las ciudades. Hechos 20:24. Pero oiga lo que dice el apóstol Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, algo que usted y yo debemos de tener y no debemos de perder es el gozo en nuestras vidas. Entonces, solo en el Señor hay gozo. Él es nuestro refugio. Cuando nosotros estamos tristes, lo buscamos a Él. ¿Por qué? Porque Él es capaz, Él puede darnos todo el gozo que necesitamos, la tranquilidad, la armonía, etcétera. Todo lo que usted y yo necesitemos, Él nos los puede dar. Entonces, para concluir, Cristo es verdaderamente nuestra ciudad de refugio. Entonces, veíamos que Cades, santuario, o sedes, mejor dicho, sedes, justicia, Siquén, hombro, Hebrón, comunión, Beser, fortaleza, Ramot, ensalzamiento, Golán, gozo. Entonces Cristo es verdaderamente nuestra ciudad de refugio. Y el resumen de los nombres de dichas ciudades y su significado muestran que nuestro Señor Jesucristo es el todo suficiente. Él es el todopoderoso. Entonces Él es suficiente para usted y para mí. Entonces que el Señor pueda administrarnos, ¿verdad? Que Él sea nuestro sedes, que Él sea nuestro Siquén, que Él sea nuestro Hebrón, que Él sea nuestro Beser, que Él sea nuestro Ramot, que Él sea nuestro Golán, perdón. ¿Por qué? Porque Él es suficiente. Cristo es su ciudad de refugio. Cristo es lo único que necesitamos. Amén. Así que yo espero, hermanos, que esta enseñanza quede en nuestros corazones, de que Él es nuestra ciudad de refugio, que el enemigo ya no nos puede tocar, ya no nos puede matar, y que vamos a vivir eternamente con Él, que nuestro sumo sacerdote es eterno, y que nuestra salvación es eterna, y que lo tenemos a Él para afrontar cualquier dificultad que estamos viviendo aquí en la tierra. Y un día que seamos llevados, que seamos glorificados, no volveremos a sufrir más. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga, pasen una feliz noche y que la misericordia y la gracia de Dios no se aparte de nuestras vidas. Quiero orar para despedirnos. Padre, gracias porque hemos aprendido. Señor, hemos terminado de esta enseñanza, ciudad de refugio. Tú eres nuestro refugio en todo tiempo.
A ti, Señor, debemos de buscarte, a ti debemos de correr. Y sabemos que tú nos levantarás y nos guardarás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor me los bendiga.